Nunca pensé que llegaría a esto. Al mirar atrás, no había señales obvias, ni advertencias, solo el ritmo tranquilo de la vida diaria que me llevó a una falsa sensación de seguridad. Estuvimos casados durante 5 años, un número corriente, nada destacable, solo el tiempo avanzando lentamente. Pero no había nada de corriente en lo que sucedería. A menudo me sorprendo pensando cómo pude no darme cuenta, pero esa es la cosa con la traición. Se te acerca sigilosamente cuando menos lo esperas. Estaba confiado, seguro de mi lugar, seguro de ella, y quizás ese fue mi primer error, estar demasiado seguro. Siempre he sido un hombre directo, algunos dirían que demasiado. Creo en el orden, en la estructura, en hacer las cosas de la manera correcta. Mi padre me crió así y construí mi vida sobre principios, sobre valores que no se doblan. Tenía una carrera que exigía disciplina, un estilo de vida que requería enfoque. Me han dicho que tengo un rostro severo, siempre serio. No soy de mostrar emociones fácilmente. Alto, de hombros anchos, con el cabello corto y recortado que comenzó a mostrar algo de gris con los años. Nunca he sido de modas o tendencias. Lo que ves es lo que obtienes conmigo. Me gustaba así, simple, controlado, predecible. Nunca pedí mucho, solo quería lealtad. Y ella era todo lo que yo no era. Grácil, encantadora, siempre llena de vida. El tipo de mujer que hacía girar cabezas cuando entraba en una habitación. No porque fuera la más hermosa, aunque era llamativa a su manera, sino porque tenía esa presencia. Con su cabello oscuro, ondulado y salvaje, enmarcando sus suaves facciones y unos ojos que parecían contener profundidades infinitas de emociones que no siempre podía entender. Tenía una ligereza, una cierta impredecibilidad, y supongo que eso fue lo que me atrajo de ella en primer lugar. Éramos opuestos, pero pensé que funcionaba. Ella añadía color a mi vida estructurada de otra manera. Pero ahora, al mirar atrás, no puedo evitar preguntarme si esa impredecibilidad fue una señal que ignoré. Me gustaba su fuego, su espontaneidad, pero nunca pensé que me quemaría. Pensé que la conocía. Pensé que podía contar con ella. Pero esa es la cosa curiosa sobre la confianza. Es frágil. Crees que es sólida, incluso irrompible, pero una sola grieta es suficiente para destrozarla completamente. En ese momento no lo vi venir. No pude. No me permití siquiera considerar la posibilidad. Tal vez estaba demasiado orgulloso, demasiado seguro de mi control sobre mi vida, demasiado seguro de la persona que creía que era ella. La ignorancia, dicen, es una bendición, pero ahora sé mejor. Sé el costo de confiar demasiado en alguien, y ese conocimiento, esa realización, es la parte más difícil. Recuerdo el día en que me dijo que se sentía aburrida. Salió de la nada, o al menos eso me pareció en ese momento. Estábamos cenando, la rutina habitual, nada fuera de lo común. Estaba hablando sobre el trabajo, algo que pasó ese día, cuando ella me interrumpió. Lo dijo de manera casual, casi como si estuviera hablando del clima. Solo siento que, no sé, las cosas están un poco aburridas últimamente. Recuerdo haber pausado, con el tenedor a medio camino hacia mi boca, mirándola fijamente. ¿Aburridas? ¿Cómo podía la vida ser aburrida? Teníamos todo lo que necesitábamos. Una vida estable, un buen hogar, sin problemas mayores. No podía entender qué quería decir, pero ella me miró con esos grandes ojos, y por un momento, sentí que no la conocía en absoluto. Empezó a hablar sobre cómo las cosas se habían vuelto demasiado predecibles, demasiado rutinarias. Dijo que no era solo yo, era todo. Quería algo más, algo diferente, algo que rompiera la monotonía. Me senté allí, escuchando, asintiendo, pero la verdad es que no sentía lo mismo. Para mí, la vida estaba bien como estaba. Me gustaba la rutina, me gustaba saber qué traería cada día, me daba una sensación de control. Pero no dije eso. En cambio, estuve de acuerdo con ella. Le dije que entendía, aunque no lo hacía del todo. Me dije a mí mismo que era solo una fase, algo que pasaría. Así que empezamos a probar cosas nuevas. Al principio eran cosas pequeñas, ir a diferentes restaurantes, planear escapadas de fin de semana, hacer cosas que normalmente no haríamos. Tomamos hobbies juntos, nos unimos a eventos sociales, intentamos ser más espontáneos. No estaba cómodo con eso, no realmente, pero seguí adelante. Pensé que si esto era lo que ella necesitaba para sentirse mejor, entonces está bien. No quería ser la razón por la que estuviera infeliz. Pero la verdad es que nada cambió realmente para mí. No obtuve la emoción que ella buscaba. Para mí,
Estos cambios eran solo interrupciones, distracciones de la vida que había construido, del orden que valoraba. Pero no me quejé. Seguí adelante, pensando que eventualmente sería suficiente. Pero nunca lo fue. No importaba qué intentáramos, siempre parecía que faltaba algo, al menos para ella. Seguía viniendo con nuevas ideas, nuevas cosas que hacer, y cada vez esperaba que esta fuera la que finalmente la satisficiera. Pero nunca parecía funcionar. Probamos de todo: viajar, nuevas experiencias, incluso pasar más tiempo separados para darnos espacio. Pero después de un tiempo, podía verlo en sus ojos, la misma inquietud, la misma insatisfacción. Todavía quería más, y yo no podía dárselo, al menos no de la manera que ella necesitaba. Empecé a preguntarme si esto era algo que siquiera podía arreglar. Tal vez no se trataba de las actividades o las cosas que hacíamos. Tal vez era algo más profundo, algo que no podía alcanzar. No quería admitirlo, pero una parte de mí comenzó a cuestionarse si yo era el problema, si yo era quien la estaba reteniendo. Odiaba ese pensamiento, me carcomía, porque por todas las cosas que había hecho, por todos los cambios a los que había accedido, seguía siendo el mismo, aún el hombre que valoraba la estabilidad, que creía en la vida que habíamos construido. No quería cambiar, no por algo que ni siquiera entendía, pero cuanto más lo intentábamos, más me daba cuenta de que no importaba qué hiciéramos, no sería suficiente, no para ella. Y eso me asustaba, porque si no podía darle lo que necesitaba, entonces ¿qué quedaba? ¿Qué pasaría con nosotros? Empecé a ver las grietas formándose, las pequeñas fracturas en lo que pensé que era una base sólida. Pero seguí adelante, porque ¿qué más podía hacer? Me dije que era solo una fase, que eventualmente ella se calmaría y podríamos volver a cómo eran las cosas. No me di cuenta entonces de cuánto ya nos habíamos alejado, cuánto había cambiado ella ya. Un día llegó a casa más emocionada de lo habitual. Pude notar que algo era diferente en el momento en que cruzó la puerta. Tenía esta energía, esta chispa que no había visto en un tiempo. Le pregunté qué pasaba, y me habló de una chica nueva que acababa de empezar a trabajar con ella. Congeniaron de inmediato, dijo. Habían almorzado juntas y, antes de que me diera cuenta, estaban hablando de todo: la vida, las relaciones, y por supuesto, la misma inquietud que ella había estado sintiendo. Aparentemente, esta chica había pasado por algo similar en su propio matrimonio no hace mucho. Se sentó frente a mí, sus ojos llenos de emoción, como si finalmente hubiera encontrado una respuesta al problema que la había estado atormentando durante tanto tiempo. Me dijo que esta chica había sugerido probar algo diferente, algo nuevo, específicamente en el dormitorio. Recuerdo la forma en que dudó cuando lo dijo, como si estuviera probando las aguas, insegura de cómo reaccionaría. Mi primer instinto fue resistirme. No soy el tipo de hombre que disfruta alterando lo que ya funciona. Para mí, no había nada malo con la forma en que eran las cosas. Pero, una vez más, me encontré asintiendo, estando de acuerdo, aunque en el fondo no veía el sentido. Me dije a mí mismo que era solo otra fase, otra cosa que probaríamos, y pronto estaríamos de vuelta a la normalidad. Los días siguientes se sintieron extraños, como si estuviéramos interpretando roles que no nos quedaban. Ella estaba ansiosa, lista para experimentar, empujando límites con los que no estaba cómodo. Intentamos cosas que nunca antes había considerado. No voy a mentir, seguí adelante porque pensé que tal vez esto era lo que ella necesitaba. Tal vez esta era la clave para arreglar lo que había salido mal entre nosotros. Pero la verdad es que se sentía forzado. No venía de manera natural para mí. Todo el tiempo no podía sacudirme la sensación de que esto no éramos nosotros, no era quien yo era. Ella parecía disfrutarlo al principio, o al menos lo fingía, pero podía notar que incluso ella no estaba del todo convencida. Había una incomodidad, una tensión subyacente que ninguno de los dos quería admitir. Se sentía como si ambos estuviéramos esforzándonos demasiado, como si al hacer algo diferente pudiéramos de alguna manera reparar lo que ya había comenzado a romperse. Pero no funcionó, no importaba qué intentáramos, había este vacío, esta distancia que persistía entre nosotros. Era como si estuviéramos siguiendo los movimientos, esperando que si solo seguíamos intentándolo, algo encajaría. Pero nunca lo hizo. Después de algunos intentos más fallidos, quedó claro que esto no era la solución. No para mí y ciertamente no para ella. Podía ver la frustración creciendo en ella, la decepción. No lo decía, pero sabía que ella esperaba que esto reavivara cualquier chispa que hubiéramos perdido. Y cuando no lo hizo, cuando todo quedó en nada, podía sentirla alejándose aún más.
Lo odiaba. Odiaba cada segundo de esto, no solo porque no funcionó, sino porque me hizo darme cuenta de cuán lejos estaban realmente las cosas. Esto no era solo una solución simple, no se trataba de probar algo nuevo o animar las cosas. El problema era más profundo que eso, pero aún no podía obligarme a enfrentarlo. Todavía me aferraba a la esperanza de que de alguna manera, de algún modo, encontraríamos el camino de regreso. Incluso cuando sentía que se alejaba más, me negaba a creer que ya estábamos demasiado lejos para volver juntos. Era una noche normal, o al menos lo parecía. Había llegado a casa del trabajo, cansado como siempre, y necesitaba revisar algo rápidamente en línea. Mi laptop estaba muerta, así que tomé la suya de la mesa de café. Ella aún no estaba en casa, salida con algunos amigos o tal vez con esa chica nueva de su trabajo. No me importaba en ese momento. Nos habíamos acostumbrado a hacer cosas por separado más a menudo, lo que atribuía solo necesitar algo de espacio. Abrí su laptop, hice clic en el navegador, y allí estaba, su historial de búsqueda frente a mis ojos. No tenía la intención de fisgonear, honestamente. No soy el tipo de hombre que va buscando problemas, pero no podías pasarlo por alto. Las primeras líneas eran lo suficientemente inocentes, recetas, compras, lo habitual. Pero luego vi las palabras que hicieron que mi estómago se retorciera. Cómo animar tu vida sexual, formas de introducir cosas nuevas en el dormitorio. Y luego la que realmente me llamó la atención. Beneficios de las relaciones abiertas. Me quedé allí, mirando la pantalla, incapaz de procesar lo que veía. Al principio no era propio de ella buscar cosas así. No es que alguna vez hubiera seguido sus hábitos de navegación, pero esto se sentía fuera de lugar. Desplacé hacia abajo y había visitado no uno, sino 3 sitios web diferentes, cada uno detallando sobre relaciones modernas, no monogamia, y cómo discutir relaciones abiertas con tu pareja. Los títulos solos hicieron que mi sangre se helara. Pensé en lo que habíamos pasado últimamente, cómo intentamos cosas nuevas, cómo ella seguía insistiendo en el cambio, y ahora esto. ¿Era hacia dónde se dirigía todo esto desde el principio? ¿Era esto lo que ella quería? El pensamiento me golpeó como un puñetazo en el estómago. Podía sentir la ira burbujeando, pero me obligué a mantener la calma. Tal vez era solo curiosidad. La gente busca cosas extrañas en línea todo el tiempo, ¿verdad? Cerré la laptop, intentando convencerme de que no significaba nada. Ella solo estaba explorando ideas, tal vez haciendo alguna investigación. Después de todo, habíamos estado hablando de animar las cosas por un tiempo. Tal vez solo estaba buscando sugerencias, algo para acercarnos. Pero incluso mientras intentaba racionalizarlo, algo en mi instinto me decía que esto no era solo curiosidad ociosa. La idea de una relación abierta no era algo que simplemente buscas por casualidad, a menos que estuviera en tu mente, a menos que lo estuvieras considerando seriamente. El resto de la noche no pude sacudirme la sensación de inquietud. No lo mencioné cuando llegó a casa. ¿Qué se suponía que debía decir? Oye, estaba en tu laptop y vi que has estado investigando sobre relaciones abiertas. Sonaría paranoico, y no quería parecer el esposo celoso e inseguro. Ese no soy yo. Siempre me he enorgullecido de ser equilibrado, de confiar en ella, pero esa confianza comenzaba a sentirse tambaleante, como si hubiera algo acechando bajo la superficie que no quería reconocer. Intenté ignorarlo, pero durante los días siguientes se quedó conmigo. Cada vez que hablábamos, cada vez que estábamos juntos, no podía evitar preguntarme si ella estaba pensando en lo que había estado buscando. ¿Estaba imaginando una vida donde ya no éramos solo nosotros dos? El pensamiento me repugnaba, pero lo aparté. Me dije que era solo una fase, una curiosidad pasajera. Ella no querría eso realmente, no ella, no nosotros. Pero las semillas de la duda habían sido plantadas, y no importaba cuánto intentara ignorarlas, estaban allí, creciendo. No quería creer que las cosas habían llegado al punto en que ella estaba considerando seriamente algo tan drástico como una relación abierta. Pero una parte de mí no podía evitar preguntarse si, en el fondo, ella ya se estaba preparando para algo más, algo para lo que no estaba listo, algo que no podía aceptar. Era una tarde de viernes, y decidí llegar a casa temprano. El trabajo había sido lento, y pensé que tal vez una noche tranquila en casa podría ayudar a restablecer las cosas entre nosotros. Cuando entré en la casa, algo se sentía mal de inmediato. Las luces estaban encendidas, y había esta energía sutil, casi desconocida, en el aire. No podía precisarlo exactamente, pero no era la calma habitual que esperaba cuando llegaba a casa temprano.
Me quité los zapatos y comencé a dirigirme hacia el dormitorio, cuando escuché movimiento desde dentro. Cuando abrí la puerta, la vi parada frente al espejo, ajustando un vestido que no la había visto usar en mucho tiempo. No era nada demasiado revelador, pero era diferente, algo que solía usar cuando salíamos para ocasiones especiales. Tenía el cabello arreglado, el maquillaje cuidadosamente aplicado, y había este perfume en el aire, uno que reconocí pero que no había olido en un tiempo. Me quedé allí por un momento, sin saber qué decir. Ella me miró en el reflejo del espejo, sorprendida al principio, pero recuperándose rápidamente. «Oh, llegaste temprano», dijo, como si no fuera gran cosa. Le pregunté casualmente, «¿Cuál es la ocasión? ¿Vas a algún lado?». No quería que sonara acusador, pero había una tensión en el aire que ninguno de los dos podía ignorar. Ella sonrió, un poco demasiado rápido, y dijo, «Solo voy a tomar un café con una amiga. No es gran cosa». Pensé en arreglarme un poco, ya sabes, cambiar la rutina. Asentí, intentando parecer relajado, pero había algo en su tono, algo en la forma en que me miró, que no me cuadraba. No eran las palabras en sí, sino la forma en que las dijo, casi como si hubiera ensayado la explicación en su cabeza. Me quedé allí un momento más, observándola mientras seguía preparándose. Una parte de mí quería hacer más preguntas, presionarla por los detalles. ¿Con quién se encontraba? ¿A dónde iban? Pero me detuve. Tal vez era mi orgullo, tal vez era mi propia terquedad, pero no quería parecer paranoico. Después de todo, estábamos tratando de arreglar las cosas, ¿no? ¿Y qué clase de esposo sería si no confiara en ella? Así que solo dije, «Está bien, diviértete». Pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, no las creía. Había algo en sus ojos cuando se dio la vuelta, algo distante, como si ya estuviera en otro lugar. Podía sentirlo, la brecha entre nosotros ensanchándose, el silencio volviéndose más pesado. Agarró su bolso, me dio un beso rápido en la mejilla y dijo, «No me esperes despierto, ¿ok? Volveré pronto». Y así, salió por la puerta. Me quedé allí en la casa vacía. El sonido de la puerta cerrándose resonando en mis oídos. Intenté sacudírmelo, diciéndome que estaba siendo ridículo. Solo estaba saliendo con una amiga, como dijo, nada más. Pero la inquietud se quedó conmigo. No podía evitar pensar en el extraño historial de búsqueda que había encontrado en su laptop. Las preguntas, las dudas, todo volvió con más fuerza que antes. Algo no estaba bien, pero no estaba listo para enfrentarlo. No todavía, no sin pruebas. Era tarde cuando finalmente llegó a casa. Había estado sentado en la sala, intentando concentrarme en un libro, pero mi mente seguía divagando. El silencio de la casa era sofocante. Entonces escuché la llave girar en la cerradura y la puerta se abrió. Ella entró tambaleándose, su cabello ligeramente desaliñado, sus pasos desiguales. Estaba borracha, más que solo un poco alegre, notablemente ida. Me levanté, mi cuerpo tenso, y caminé hacia ella. «Estás borracha», dije, intentando mantener mi voz calma, pero había un filo en ella. Me miró y se rió, un sonido más amargo que cualquier otra cosa. «Sí, tomé un par de copas con la chica», balbuceó, agitando la mano como si no fuera gran cosa. Fruncí el ceño, sintiendo un nudo de irritación apretarse en mi pecho. No era el tipo de hombre al que le gustaban estas escenas. No disfrutaba viéndola así, fuera de control, descuidada. «Pensé que solo ibas a tomar un café», dije, incapaz de ocultar la decepción en mi voz. Ella se encogió de hombros, tambaleándose hacia el sofá y colapsando en él, quitándose los zapatos como si el mundo a su alrededor no importara. «Los planes cambian», murmuró, inclinando la cabeza hacia atrás y cerrando los ojos por un segundo. Me quedé allí, inseguro de si presionarla o dejarlo pasar. Pero entonces, sin abrir los ojos, dijo, «Sé cómo arreglar las cosas entre nosotros». Lo descubrí. Su voz era más suave ahora, casi vulnerable, como si me estuviera dejando entrar en algún gran secreto. Podía sentir mi frustración creciendo, pero me obligué a mantener la compostura. «¿De qué estás hablando?», pregunté, cruzando los brazos. De repente, se sentó, sus ojos abiertos de par en par, el alcohol claramente dándole una audacia que no habría tenido de otra manera. «Nuestra vida sexual, sé cómo hacerla emocionante otra vez». Sentí un escalofrío frío recorrer mi espalda. La forma en que lo dijo, con esa confianza, hizo que mi estómago se revolviera. «¿Qué quieres decir?»,
Pregunté. Mi voz baja, con una advertencia en ella. Se inclinó más cerca, su aliento oliendo a vino, sus ojos casi vidriosos pero aún llenos de una extraña determinación. Lo dijo. Quiero abrir nuestro matrimonio. La miré fijamente, sin procesar del todo lo que acababa de decir. Mi mente aún estaba acelerada por la conversación anterior sobre animar nuestra vida sexual, y ahora ella estaba soltando esta bomba. Antes de que pudiera reaccionar, continuó, su voz ganando confianza. Ya lo he intentado. He estado viendo a alguien más desde hace un tiempo. Por un momento, pensé que no la había oído correctamente. Me quedé allí, en completo shock, cada músculo de mi cuerpo tenso, mis puños apretándose y soltándose por sí solos. ¿Ya qué? Apenas pude pronunciar las palabras. La traición me golpeó como un martillo, y mi mente se quedó en blanco. Mi esposa, la mujer en la que había confiado, ya había cruzado esa línea sin siquiera decírmelo. Había estado ahí fuera con alguien más, viviendo esta fantasía suya mientras yo no tenía ni idea. Mi mundo entero se estaba derrumbando en tiempo real. Ella se inclinó más cerca, como si estuviera explicando algo tan simple. Ha sido genial. Nunca me he sentido tan libre, tan viva. Es lo que me ha faltado. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. Ella estaba disfrutando esto, estaba orgullosa de ello. Y lo peor, ni siquiera se estaba disculpando. No había arrepentimiento en su voz, ni vergüenza, solo satisfacción, como si hubiera encontrado la solución a todos nuestros problemas. Mi mente estaba nadando en rabia, disgusto e incredulidad. Quería gritarle, echarla de la casa en ese mismo momento. Mi sangre hervía, mi visión se estrechaba mientras la ira surgía a través de mí. ¿Cómo pudiste? Finalmente logré decir, mi voz temblando con una furia apenas contenida. Pero antes de que pudiera continuar, ella me interrumpió. Espera, solo escucha, dijo, levantando las manos como si intentara calmarme. Sé que es mucho para asimilar, pero ¿y si tú también lo intentaras? ¿Y si lo hiciéramos justo? Justo. Mi mente estaba girando. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Quieres que me acueste con alguien más? Escupí, apenas capaz de controlar la rabia que crecía dentro de mí. Pero ella asintió, como si fuera lo más razonable del mundo. Sí. ¿Por qué no? Te lo mereces. Deberías experimentar lo que yo he sentido. Nos ayudará. Confía en mí. La miré, sin palabras, aún incapaz de procesar lo que estaba pasando. Y luego dijo la frase que me empujó al límite. ¿Y si te acostaras con mi mejor amiga? Siempre te ha gustado, ¿verdad? Es atractiva. De esta manera es alguien que ambos conocemos y será seguro. No podía creer lo que oía. Estaba más allá de la furia, más allá del shock. La mujer que había amado, que pensé que conocía, estaba allí sentada, diciéndome que me acostara con su mejor amiga como una forma retorcida y pervertida de equilibrar la balanza. Mis manos temblaban de rabia, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Me di cuenta entonces de que tenía una opción. Podía dejar que la rabia me consumiera, o podía jugar este juego en mis propios términos, y en ese momento decidí que seguiría el juego, pero no porque lo quisiera. No, tenía un plan. Asentí lentamente, obligándome a mantener la calma. Bien, dije, mi voz plana y sin emoción. Hagámoslo a tu manera. Ella pareció aliviada, como si pensara que había ganado, como si esto de alguna manera nos acercaría. Poco sabía ella que ya estaba pensando 5 pasos adelante. Había terminado de ser el tonto en este juego retorcido. Si esta era la dirección que ella quería tomar con nuestro matrimonio, entonces seguiría adelante, pero en mis propios términos. Y me aseguraría de salir de esto con mi dignidad intacta. No importaba cuán lejos llegara esto. Unos días después, su mejor amiga llegó a la casa. Sabía que esto venía, pero verla parada frente a mí, toda sonrisas y confianza, envió una nueva ola de ira a través de mí. No era como mi esposa, había algo más calculado en ella, algo frío en la forma en que se movía, y ahora todo tenía sentido. Ella era la que había empujado a mi esposa a esto. Podía verlo en la forma en que me miraba, la forma en que se movía por la casa, como si ya supiera lo que estaba por suceder. No era su primera vez jugando este juego. Caminó hacia mí casualmente, deslizando su mano en la mía, su toque deliberado, asertivo, como si lo hubiera hecho 100 veces antes. Sin decir una palabra, comenzó a llevarme hacia el dormitorio. Miré hacia atrás a mi esposa, que nos observaba con una extraña mezcla de anticipación y nerviosismo.
Esto era exactamente lo que ella quería, este arreglo enfermo y retorcido que de alguna manera se había convertido en nuestra nueva realidad. Pero mantuve mi expresión en blanco, obligándome a mantener el control, incluso cuando cada fibra de mi ser gritaba que detuviera esta locura. En el dormitorio, las cosas escalaron rápidamente. La mejor amiga de mi esposa sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sus movimientos eran confiados, practicados, y estaba claro que no tenía ninguna reserva sobre nada de esto. No dudó ni un momento, se desvistió lentamente, sus ojos nunca dejando los míos, retándome a seguir adelante. Y por mucho que lo odiara, por mucho que quisiera estar en cualquier otro lugar menos allí, seguí adelante. No iba a retroceder ahora. Esto era parte del plan. Pronto estábamos en el meollo de la situación, y justo cuando pensé que las cosas no podían empeorar, mi esposa se unió a nosotros. Debería haber sentido algo, ira, disgusto, tal vez incluso vergüenza, pero para ese punto estaba entumecido. No se sentía real. Mi propia esposa estaba en la habitación conmigo, su mejor amiga entre nosotros, y era como si estuviera viendo la vida de alguien más desarrollarse. Las dos estaban completamente absortas en el momento, como si esto fuera algo que habían querido durante mucho tiempo. Para ellas, esto no era incómodo ni extraño, era exactamente lo que ambas habían planeado. Los tres nos enredamos el uno con el otro. Las líneas entre esposo, esposa y amiga se desdibujaron más allá del reconocimiento. No sé cuánto tiempo duró. El tiempo parecía ralentizarse y acelerarse al mismo tiempo. Toda la experiencia sintiéndose tanto hiperreal como completamente desconectada del mundo que pensé que conocía. El acto físico en sí ya ni siquiera importaba. Era la pura traición de todo lo que habíamos representado como pareja lo que pesaba sobre mí. Mi esposa, la mujer con la que pensé que pasaría mi vida, había convertido nuestra relación en algo que ni siquiera reconocía. Cuando todo terminó, me quedé allí, mirando al techo, intentando procesar lo que acababa de pasar. La habitación estaba silenciosa ahora, el aire cargado con las secuelas de algo que nunca debería haber sucedido. Mi esposa y su mejor amiga todavía estaban allí, acostadas a cada lado de mí, luciendo extrañamente contentas, como si esto fuera solo un paso más en la evolución de nuestro matrimonio. De repente, me senté, la adrenalina bombeando a través de mí. Había terminado de fingir. Esto no era un affair casual que pudiera ser barrido bajo la alfombra. Esta era mi vida, mi matrimonio, mi dignidad. Miré a mi esposa, y la realidad de la situación me golpeó como una bofetada en la cara. ¿Realmente pensaste que podrías hacer esto?, dije, mi voz lenta y constante, llena de la rabia controlada que amenazaba con explotar. ¿Pensaste que esto arreglaría todo? ¿Que podrías simplemente borrar tus traiciones organizando una fiesta en nuestro dormitorio? Sus ojos se abrieron de par en par, y por un momento pensé que vi un destello de miedo en su expresión. Abrió la boca para hablar, pero la corté, levantándome y recogiendo sus cosas esparcidas por la habitación. No más excusas, no más fingir que esto está bien, espeté, mis manos temblando de ira. Agarré su ropa, sus cosas, y me dirigí a la ventana. La idea de tirarlas afuera se sentía exhilarante, casi catártica. ¿Quieres jugar juegos? Veamos cómo manejas las consecuencias. Con un movimiento rápido, abrí la ventana de par en par, sintiendo el aire fresco entrar mientras lanzaba sus pertenencias a la calle abajo. Aterrizaron con un golpe, algunos objetos revoloteando como hojas caídas, una cascada de traición derramándose fuera de mi vida. ¡Ahí!, grité, mirando hacia atrás a ella, mi corazón acelerado con la emoción de reclamar mi poder. ¿Quieres vivir de esta manera? No puedes simplemente ignorar todo lo que has hecho. No puedes esperar que pretenda que todo está bien y perfecto. Su rostro se descompuso mientras se apresuraba a salir de la cama, su voz elevándose en pánico. ¿Qué estás haciendo? No puedes simplemente tirar mis cosas así, exclamó. Podía ver el shock y la confusión en sus ojos, pero estaba más allá de preocuparme. Este era mi momento. Había sido el que había sido empujado demasiado tiempo, forzado a aceptar sus decisiones y traiciones sin pelear. Pero ahora los guantes estaban fuera. Tomé una respiración profunda, sintiendo la adrenalina correr a través de mí, permitiendo que alimentara mi resolución. No voy a dejar que me pisotees más. ¿Crees que puedes simplemente pasar por alto tus infidelidades y seguir como si nada hubiera pasado? Estás equivocada, dije, mi voz elevándose, resonando con la autoridad que me había faltado durante tanto tiempo.
Esto no es solo sobre sexo, es sobre confianza, sobre amor, sobre todo lo que una vez tuvimos, y tú lo destrozaste. Mientras me alejaba de la ventana, capté un vistazo de ella parada allí, con los ojos muy abiertos y vulnerable, y por solo un momento sentí una punzada de lástima. Pero rápidamente se desvaneció. Esto era obra suya, y ahora era el momento de reclamar mi vida. ¡Fuera!, grité, mi voz resonando por la habitación, llena de toda la rabia y el dolor que había estado conteniendo. Ambas, fuera de mi casa ahora mismo. Sus expresiones pasaron de la confusión a la alarma mientras procesaban mis palabras. Los ojos de mi esposa se llenaron de lágrimas, y por un momento pensé que podría vacilar. Pero la vista de su mejor amiga sentada allí, como si nada importara, solo alimentó aún más mi ira. ¿Crees que puedes simplemente entrar aquí y arruinar todo?, continué, mi voz elevándose con cada palabra. ¿Crees que puedes destruir nuestro matrimonio y esperar que lo acepte sin más? No lo toleraré. Por favor, solo escúchame, lloró mi esposa, su voz temblando mientras intentaba acercarse a mí. Pero no la dejaría salirse con la suya. Di un paso atrás, creando distancia entre nosotros, mi corazón acelerado con una mezcla de rabia y tristeza. ¿Qué hay que escuchar?, grité, mi voz cargada de emoción. Ya hiciste tu elección, ya me traicionaste, he terminado con esta farsa. Su amiga la miró nerviosamente, y en ese momento supe que tenía que tomar el control. ¿Crees que esto es un juego? ¿Crees que voy a sentarme aquí y permitir que ustedes dos sigan como si nada estuviera mal? Señalé hacia la puerta, mi voz firme e inflexible. Voy a solicitar el divorcio, las quiero a ambas fuera ahora. El rostro de mi esposa se derrumbó mientras nuevas lágrimas corrían por sus mejillas, su voz quebrándose mientras suplicaba. Por favor, no hagas esto, podemos arreglarlo, podemos hablar de ello. Pero no sentía nada más que una resolución de acero. Estaba más allá de razonar, más allá de preocuparme. Ya había tomado una decisión. Deberías haber pensado en eso antes de decidir engañarme, respondí, mi corazón endurecido contra sus súplicas. Has cruzado una línea y no hay vuelta atrás. Su amiga, sintiendo la tensión, rápidamente se levantó de la cama y comenzó a recoger sus cosas, luciendo más que un poco en pánico. Pero no me interesaba su miedo. No me importaba si estaban molestas o confundidas. Las quería a ambas fuera de mi vida, fuera de mi hogar, para siempre. No te toca jugar a la víctima aquí, le dije a mi esposa. Tú hiciste tu cama, y ahora ambas tienen que acostarse en ella en otro lugar. La finalidad en mi tono no dejó espacio para negociaciones, y observé cómo ambas se apresuraban a recoger sus cosas, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y tristeza mientras recuperaba mi poder. Los procedimientos de divorcio fueron brutales, un contraste crudo con la vida que una vez conocí. Mientras estaba sentado frente a ella en esa sala de conferencias estéril, el peso de todo se asentó sobre mis hombros como un manto pesado. Mi esposa, una vez mi compañera en todo, ahora se sentía como una extraña, un recordatorio de una vida que se había desmoronado ante mis ojos. La tensión en el aire era palpable mientras nos enfrentábamos, rodeados de abogados y documentos que simbolizaban el fin de nuestro matrimonio. Esperaba lágrimas, tal vez una súplica de última hora por reconciliación, pero en cambio, había una extraña calma en ella. Parecía casi resignada, como si ya hubiera seguido adelante. Sentí una mezcla de ira y tristeza al darme cuenta de que la mujer que había amado durante tanto tiempo ya se había desvinculado de la realidad de nuestra situación. Era evidente que ella y su amiga ya habían comenzado un nuevo capítulo, mientras yo me quedaba recogiendo los pedazos de mi vida destrozada. Cuando se finalizó el papeleo y el juez golpeó el mazo, declarando nuestro matrimonio oficialmente terminado, sentí una oleada de alivio. Finalmente estaba hecho. La carga de vivir en una mentira, de fingir constantemente que todo estaba bien, había sido levantada. Había emergido del caos con la cabeza en alto, listo para enfrentar un nuevo comienzo. Pero no estuvo exento de desafíos. El costo emocional del divorcio perduró mucho después de que se firmaran las firmas finales. En las semanas y meses que siguieron, me encontré lidiando con sentimientos de soledad y confusión. El silencio en mi hogar era ensordecedor, un recordatorio crudo de la vida vibrante que una vez compartí con ella. Tuve que aprender a navegar mi vida diaria sin ella, encontrar nuevas rutinas, redescubrir hobbies que había descuidado y reconectar con amigos de los que me había distanciado durante los años tumultuosos de nuestro matrimonio.
Se sentía como si estuviera reconstruyendo desde cero, y aunque era desalentador, también era extrañamente liberador. También busqué terapia para ayudar a procesar todo. Hablar con alguien sobre mis sentimientos, mi ira y mi dolor me permitió trabajar a través del dolor y la traición. Se convirtió en un espacio seguro para desenredar los nudos de mis emociones, ayudándome a entender mi valor más allá de mi matrimonio. Las sesiones fueron reveladoras, obligándome a enfrentar mis propias inseguridades y reconocer que era más que la suma de mis experiencias pasadas. A medida que los meses se convirtieron en un año, lentamente comencé a abrazar mi nueva vida. Empecé a viajar, algo en lo que mi esposa nunca había estado interesada. Exploré nuevas ciudades, conocí gente nueva y encontré alegría en mi libertad recién descubierta. Incluso retomé la pintura, una pasión que había enterrado bajo las demandas de la vida matrimonial. Cada pincelada se convirtió en una forma de terapia, permitiéndome expresar emociones que alguna vez había mantenido embotelladas. Al mirar atrás, me di cuenta de que, aunque el divorcio fue doloroso, también fue un paso necesario para mi crecimiento. Había emergido más fuerte, más resiliente y con un sentido más claro de quién era fuera de los confines de un matrimonio fallido. Aprendí a valorar mi propia compañía, a encontrar felicidad en la soledad y a apreciar la belleza de los nuevos comienzos. La vida había cambiado, pero en muchos sentidos había cambiado para mejor. Finalmente, era libre para definir mi propio camino, sin las trabas del pasado. Con el tiempo, después del divorcio, comencé a escuchar susurros por la ciudad, rumores sobre mi exesposa que me revolvían el estómago. No eran solo chismes ociosos, eran juicios duros sobre su carácter y elecciones. La gente hablaba, etiquetándola como una... por su nuevo estilo de vida. Nunca pensé que me encontraría en una posición donde sentiría algún tipo de vindicación, pero la realidad era innegable. Ella había hecho su cama y ahora estaba acostada en ella, promoviendo públicamente sus ideas sobre matrimonios abiertos como si fueran la última moda. Me parecía profundamente triste que hubiera elegido seguir este camino, aparentemente sin pensar en las consecuencias. Ya no era la mujer que una vez amé. Se había transformado en alguien que alardeaba de sus decisiones como liberadoras y empoderadoras. En su búsqueda de libertad, había perdido de vista el daño que había infligido, no solo en mí, sino también en su propia reputación. Verla empujar estas ideas a otros me hacía preguntarme cómo podía justificarlo, cómo podía pasar por alto el dolor que había causado. Las discusiones sobre ella se extendieron como un incendio forestal, y no podía evitar sentir una mezcla de lástima e ira. ¿Cómo podía no ver que sus acciones tenían consecuencias? ¿Cómo podía pensar que promover este estilo de vida sería aceptado por cualquiera con un mínimo de decencia? La mayoría de las personas, independientemente de sus creencias, verían sus elecciones como imprudentes, especialmente aquellos que alguna vez la habían respetado. Era casi como si estuviera intentando hacerse sentir mejor, arrastrando a otros a su caos, convenciéndolos de que su camino era el correcto. Tuve la suerte de tener amigos y familiares que me apoyaron durante este tiempo. Me recordaron mi valor, ayudándome a darme cuenta de que sus acciones no me definían. «Estás mejor sin ella», decían, reforzando la noción de que merecía respeto y amor. Tomé sus palabras a pecho, usándolas como motivación para seguir adelante, para enfocarme en mi propio crecimiento en lugar del espectáculo de sus elecciones.